Nicolás, un gusto saludarte desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Igualmente, Jorge, buen día. Muy bien. Bueno, en primer lugar, felicitaciones porque te acabas de casar, así que Efectivamente, efectivamente. felicitaciones y felicidades por la decisión. Bienvenido al club. Bueno, muchas gracias. Nicolás, bueno, quería primero tener una apreciación tuya sobre Mm. cómo estás viendo, cómo estás analizando esta gira, las reuniones de Mujica en los Estados Unidos, sus declaraciones que también, por lo menos de este lado del río, te digo, han generado mucho impacto y mucho interés. Sí, y también a nivel internacional, ¿no? Uno ve que, bueno, lo ha tomado el New York Times, es decir, en la prensa internacional, de hecho la revista Times también hace un muy buen análisis de la visita de Mujica, pero me encantaba cómo introducías esto, ¿no? Porque en realidad, desde la percepción internacional y social, si se quiere llamar, Mujica sin duda se ha posicionado como un líder, lo resaltaba el presidente Obama, no solo regional, sino hemisférico en general, ¿no? Estamos hablando de toda América Latina en general. Y Mujica también, uno como uruguayo más que nada, mirando como uruguayo, hemos visto su maduración, entre comillas, en términos de discurso, ¿no? Una persona que ha entendido claramente cuál es el lenguaje internacional. Y esto me animo a decir que no era el Mujica que conocimos desde el inicio de su mandato, un Mujica con una visión a veces ortodoxa, una izquierda que conocemos, y se ha ido adaptando quizá por su edad, y eso mismo lo resalta él. Dice, yo estoy en una altura en la que no tengo nada más que perder ni ganar, o sea que estoy diciendo realmente lo que siento. Ha pedido disculpas más de una vez en que, bueno, él se ha equivocado en su pasado. Entonces, lo hace un político un poco diferente al resto, ¿no? Que está pensando un poco más en el día a día y quizá en la elección que viene. Sí. Hasta ahí lo positivo, y lo que tú resaltabas también, el posicionamiento internacional de Uruguay es claro. El tema también, y pongo un poco de paño frío a todo esto, porque digo, si no nos sumamos a lo que dice toda la prensa internacional, y sería decir, bueno, estamos de acuerdo, sí, Mujica, lo positivo, y que de alguna forma es un discurso más conciliador, pero en términos prácticos, el uruguayo ha sido muy cauteloso en esto, ¿no? Es decir, estamos ahora en plena época de elección, lo cual también la crítica política hay que tomarla con cuidado a esta visita, pero sí es verdad que como uruguayos y haciendo un análisis lo más objetivo posible, vemos que Mujica da muchos abrazos por el mundo, pero pone pocas firmas, ¿no? Es decir, es un hombre de grandes ideas, pero en términos concretos, cuando a veces, como nos pasó también cuando vemos la visita a Merkel, es decir, no hemos avanzado en términos prácticos también en grandes acuerdos. Mm. Fíjense que antes de que se vaya Mujica se había hablado en que, bueno, ¿por qué no le proponía el presidente Obama el avance de un tratado de libre comercio? Cosa que ahí había unas cuestioncillas dentro del Mercosur que habría que verlas, pero no, Mujica dijo no, a eso no. Entonces, claramente en términos de ideas, resalto todo lo que decías, pero sí hay que poner, creo como uruguayo, tenemos la obligación un poco de paños fríos en cuanto a los resultados concretos de estas visitas, Sí, ¿no? sí. Nicolás, Pero, me gustaría también repasar con vos algunas de las frases. Infobae hizo una recopilación sí, muy de bueno. las frases más interesantes de Mujica, que obviamente, digo, yo como argentino las leo y digo, bueno, me encantaría tener una dirigencia política tan prudente y sobre todo en una era y en una era política que la Argentina ha decidido en muchos aspectos pelearse con el mundo, o sea, tener un discurso anti Estados Unidos, hacer negocios o firmar acuerdos con Irán. Digo, uno ve a un Pepe Sí, sí. Mujica que sabemos que viene de la izquierda y lo ve en un trato muy, muy cercano, muy afable y con frases que me gustaría que vos me hicieras un pequeño análisis. Digo, vamos a repasar Sí, algunas de ellas. bueno. Y ahí te pregunto si en un punto no hubo también un tirito hacia la Argentina. Por ejemplo, él dijo, eh, no somos muy trabajadores, dijo, somos más o menos, no nos Sí, matamos mucho, pero sí. no somos corruptos ni andamos coimeando al empresario que viene. ¿A quién dirigió ese mensaje, Nicolás? Sí, la primera parte de ese mensaje que va directamente a los uruguayos, porque ahí habla del Uruguay en sí mismo, que no somos, dice él, y ya lo ha dicho en España y no ha resultado muy bien en Uruguay ese mensaje, de que, bueno, somos gente que, según él, dice, no nos gusta trabajar tanto a los uruguayos. Bueno, eso, él de alguna forma, salió el empresario uruguayo, en estos días justo una convención de empresarios aquí, y decía que lejos de alentar
la inversión, eso la desanima, porque él lo pone como un argumento negativo, decir, bueno, no somos todo positivo en el Uruguay, y Claro. lo pone como un elemento introductorio, ¿no? Porque era como muy vendedor de kiosco, vamos a decir, bueno, es todo positivo, Sí, vayan, es sí, lo sí. mejor, él pone como ese elemento negativo. Bien. Si en el Uruguay no fue bien tomado esa primera parte. La segunda, que seguro es la que interesa a Argentina, yo creo que Mujica no tuvo una intención directa hacia la Argentina, pero sí es verdad que él es consciente que cuando visita estos países, él sabe lo contaminado, dicho con el cuidado que merece la palabra, que estamos con nuestros vecinos, sea Brasil o Argentina, ¿no? Entonces, y nosotros, y eso Mujica lo ha comprendido bien, él vuelve de Estados Unidos diciendo una frase que me parece que sí es muy buena cuando termina ahora la gira. Esto ha demostrado que no debemos pelearnos con nadie, ¿no? Sí. Entonces, eso sí es un llamado a decir, no estoy siguiendo la ola regional, como tú lo mencionabas, eso lo hago yo como analista ahora, decir, creo que hoy Argentina, sacando Venezuela, porque es un caso creo extremo, pero es uno de los países más aislados de América Latina en el ámbito internacional, Sí. y lo ha buscado, es decir, casi que por proactividad en este sentido, porque ni del Mercosur se ha adoptado una política tan activa de Ujú. darle la espalda al mundo, y Mujica sí, en ese sentido se separa. En términos sociales, eso de, bueno, no somos corruptos, no sé, o no sé concretamente la frase que dice, que yo sé que el secretario general de la presidencia argentina salió a contestarle, eso desde Uruguay se vio un poco jocosamente, porque en definitiva Mujica no habla de la Argentina, ¿no? Y Claro. veía varios tweets que decían, bueno, no te peines que no vas, ¿no? Decía, entonces, Claro. no, no, Y no, no habló de la Argentina, pero sí es consciente que es una región, perdón, y cierro, sí. en ese sentido, una región informal desde el punto de vista internacional, se la ve todavía como una región informal, con un Brasil que sale, un Brasil claramente que sale, ya es un global player, ya es un BRICS, ya sobre él lo discutimos, pero el resto de Sudamérica, Mujica resalta, yo soy del sur, y después pone esa serie de frases de, pero no soy corrupto, no trato de comprar a los empresarios, ahí Mm. sí se distancia del resto. Yo no creo que solamente de Argentina, hay muchos más países como para dividirse, ponerse al costado y plantear esos objetivos. Claro. Nosotros somos un país transparente. Sí, Nicolás, después también hizo una alusión, y no sé si esto tiene alguna interpretación en Uruguay. Él dice en un momento, Uruguay no tiene dirigentes sindicales de esos que se compran y se venden. ¿Esto tiene que ver con algo que ocurrió en Uruguay o también podemos interpretarlo como un tiro indirecto hacia otros países de América Latina? No, yo creo que ahí sí directamente América Latina, el Uruguay, más allá de que el ámbito sindical tiene muchas cosas para mejorar, tanto como el sistema empresarial, no, por suerte yo creo que nuestra historia desde el regreso a la democracia no se ha marcado por eso. El sistema sindical y también resalto el empresarial siempre se han distanciado de ese juego entre empresario y sindicato comprador, ¿no? Siempre ha sido un sistema sindical muy sólido, lo cual hasta a Uruguay le ha costado también algunas cosas, ¿no? Es decir, Ujú. o sea que sí, eso yo lo tiraría para el resto de la región Bien. porque no es algo en lo que nos ha pasado. Bien. ¿Y por qué crees, Nicolás, que también hizo una exaltación de Hugo Chávez? Y esto sí, obviamente, es como que hace un Sí. poco de ruido, porque sabemos que Chávez no ha sido visto en los Estados Unidos, y en realidad para muchos libertarios de América Latina sabemos que el modelo chavista tiene como consecuencia lo que hoy está pasando en Venezuela. También Sí, tuvo palabras de halago en medio de los Estados Unidos para Hugo Chávez. Eso, ¿por qué sí, crees que? es bueno resaltarlo, Jorge, que para Chávez y no para Maduro. Yo creo incluso de que está hablando de un presidente fallecido con, bueno, con una historia que lo jugará justamente la historia, de si ha sido positivo o no, no es todavía el momento de análisis, pero Mujica es estratégico en eso, porque no está defendiendo el gobierno ni actual de Venezuela, ni mucho menos, de eso se deslinda bastante, Ujú, sino más bien ha puesto foco en Colombia, en todo lo que ha hablado de actualidad, ujú. puso foco en Colombia, puso foco en Cuba, en el tema Guantánamo, que a él le ha rendido bastante, pero cuando habla de Venezuela, porque él tenía que dar de alguna forma una imagen más centra, porque claramente acá desde la izquierda se ha vivido un poco desconcertado todo esto, ¿no? Es decir, un Claro, presidente que va a Estados Unidos le habla a los empresarios, le habla al Banco Mundial, hace claro. reír al Banco Mundial. O sea que una izquierda históricamente opuesta a este estilo, Sí. incluso le dice a profesores norteamericanos que vengan a dar clase a Uruguay. Yo me quisiera imaginar si un gobierno de centro-derecha, si podemos hoy dividirlo así, o gobiernos de los partidos tradicionales de Uruguay hubieran propuesto esto. Se diría que casi que una formación imperial. Entonces Claro. Mujica lo dice, y cuando se refiere a Hugo Chávez, y ahí voy a tu pregunta,
él se pone nuevamente en su ala, pero de una forma estratégica, porque está hablando de alguien que ya no está y en definitiva ha dejado un legado ideológico, pero sobre el que poco, y cuando ha criticado a los republicanos, tampoco se fue Chávez de este mundo, vamos a decir, con una crítica muy fuerte hacia Obama, había tenido idas y vueltas, pero no tan frontal como lo hemos tenido. ¿Se acuerdan aquel discurso en la Asamblea General de la ONU Sí, ante de Bush. Chávez diciendo, sí, al de Bush, que aquí hay olor a azufre, ¿no? Sí, Porque sí, acaba sí. de pasar el diablo. Bueno, eso extremo era más hacia los republicanos y no tanto a los Claro, demócratas, o sea que lo hace muy estratégicamente, Mujica, creo que ahí es donde está lo que te decía, que ha comprendido el lenguaje del escenario internacional, ¿no? claro. Es decir, eso de voy y vuelvo, pero cuando vuelvo hacia mi sector, que en definitiva está cansando un poco en América Latina esa retórica izquierdista, que en definitiva cuando llegan a los gobiernos no terminan siendo lo que habían dicho, porque en realidad es difícil de aplicarlo también, y cuando se aplica le va mal a los países, y tú sabrás de qué país estoy hablando, Sí. y bueno, y lo digo concretamente, no solo Venezuela, pero sino lo que le está pasando a Argentina. Ujú. Mujica sabe que ese discurso no le rinde si se pone muy ortodoxo, y para ser escuchado y abrir los oídos del escenario internacional tiene que ponerse nuevamente hacia esto que está diciendo, que no es ni la derecha ni la izquierda, él es el pragmatismo. Es decir, Claro. Mujica está hablando, y hay una frase central en este recorrido de frases que también quería hacer, que yo miraba la excelente nota de Infobae sobre estas mejores frases, pero también sobre la gira en general, que dice, bueno, en Uruguay somos igualitarios, pero no solo por mi gobierno ni el anterior, sino Sí, por los otros también. como Eso sí es sociedad. objetivamente pragmático, ¿no? Como Claro. sociedad. Entonces, eso me parece sí positivo objetivamente. Pero después la defensa a Chávez me pareció como estrategia, porque está hablando alguien que no está y no está defendiendo ni siquiera una Venezuela, ¿no? Es decir, Está muy claro. y lo de Maduro yo creo que también es importante el silencio hacia Maduro, Sí, porque perfectamente podría ser un presidente que aprovechando su visionamiento internacional lo defienda. Pero claro. no, habla de Guantánamo, pues es un tema así que rompe los ojos y yo creo que hay que legislar sobre eso en términos internacionales, pero no, claramente no habla de Maduro, una Claro. defensa buena, hay que defender, no, eso no. Ni Muy bien. siquiera se mete tanto en el diálogo Sí, Venezuela, sí, ¿no? sí. Nicolás Albertoni, bueno, clarísimo el análisis. Queremos agradecerte el contacto con Infobae TV y bueno, y también, a ver, en un punto felicitaciones. Digo, me parece que esto que nos decías recién, o sea, esta demostración de pragmatismo de un presidente también le da al Uruguay un posicionamiento internacional y global que siendo un país pequeño en superficie, con poca población, está mostrando hoy ideas mucho más claras que incluso buena parte del continente latinoamericano. Así que un Sí, gran déjame abrazo. Sí, una cosita nomás, Jorge, sobre eso, porque es verdad que hay una ola positivista de esto, pero que a Uruguay se le pone, lo cual me parece un elemento positivo. A mí me había pasado cuando analicé el caso Chile también, que uno lo veía de afuera y era todo magnífico, y llegaba adentro y había mucha crítica. claro. Entonces también decirte como un elemento positivo, de que Uruguay no mira, no se convence con esto. Es decir, de hecho se lo ha criticado, creo que a Mujica, de que a veces no se lo ves como un presidente, sino como una personalidad, como que viaje vamos a decir, bueno, un artista, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, que se lo felicita, pero no se firma el acuerdo. Entonces, quiero decir, no como un elemento negativo y una crítica barata al presidente Mujica, sino que estamos en constante crítica del sistema, lo cual me Bien, parece también interesante, ¿no? bien, perfecto. Nicolás Albertoni, muchísimas gracias.